¿Es posible poder transformar una cultura organizacional desde dentro de la empresa? En mi experiencia, nadie es profeta en su propia tierra. Mm. Yo creo que sí. La frase "nadie es profeta en su tierra" es, es medio ambigua porque aunque venga alguien de afuera para poder transformar la cultura, se tiene que volver un profeta de la cultura misma. Es decir, el que viene de afuera se tiene que volver nativo para inspirar a la gente a cambiar. El profeta nace en otra tierra, pero luego se vuelve indígena o se vuelve nativo. ¿A qué me refiero? Yo creo que la transformación organizacional depende principalmente del ejemplo que dan los líderes. El líder como aquel que eh, inspira el compromiso interno de la gente a perseguir la misión de la organización, honrando y expresando los valores de la organización. Cuando un líder se comporta de manera congruente con sus palabras y da un ejemplo de excelencia, la gente se siente llamada a unirse a eso. Pero no porque el líder sea el profeta en el sentido de que dice síganme y hagan lo que yo digo. Yo creo que el líder se parece a un profeta en el sentido de que el líder es el primer seguidor. El profeta teóricamente se refiere al mandato divino. El líder teóricamente debería referirse al mandato de la misión. Por eso es que un líder, en el mejor de los casos, se vuelve transparente. El líder es la expresión física de la misión y los valores encarnadas en seres humanos, tanto sea el líder como una persona, como el equipo de liderazgo. Pero esa encarnación, que en el caso del profeta se da como dándole palabra a la energía divina, en el caso del líder que transforma la cultura organizacional, para mí se da como el vivir en forma armoniosa con esa misión y valores que inspira a los demás a querer ser otros seguidores. Pero como cuento en algunas veces de mi relación con Jeff Winner, cuando le dije a Jeff, el CEO de LinkedIn, yo no sé si puedo trabajar para ti, me dejó así helado y me hizo una toma de judo y me dice, no, no trabajes para mí, trabaja para la misión. Trabajemos juntos para la misión de LinkedIn. Y ahí me convenció y acepté y trabajé con él y sigo siendo muy amigo de él. Y realmente fue un cambio en mi vida gracias a su reto tan consciente que lo reconozco, no era lo que yo pensaba. Yo pensaba, yo no quiero trabajar para otra persona, no me siento cómodo estando a órdenes de la otra persona. Y me cambió mucho mi perspectiva a no es estar a las órdenes del otro, sino darle permiso al otro de que me guíe en cuanto a mi servicio a una misión trascendente, que también es la mía. Entonces, dada esa definición de liderazgo, yo sí creo que el cambio cultural, como dicen en inglés, es un inside job, es un trabajo desde adentro, ¿no? Es algo que se hace solo desde adentro, no solo desde adentro de la organización, sino desde adentro de la conciencia de cada persona. El líder inspira al compromiso interno de la persona. El líder no tiene la autoridad organizacional para obligar a la gente a cambiar la cultura, pero el líder sí tiene la autoridad moral para merecerse el, el mejor esfuerzo y el compromiso interno de cada persona. Como dicen los Beatles, you can't buy love. No puedes comprar el amor, ni lo puedes incentivar, ni lo puedes coercionar. El amor solo lo puedes merecer dando tú tu propio amor. Entonces creo que ese intercambio amoroso de alma es lo que está en el fondo de la transformación organizacional y el alineamiento de todas las energías de las personas físicas, emocionales, mentales y hasta espirituales para conseguir ese propósito noble que aúna a la organización en un todo.